amigos del bienestar emocional, hoy os traigo lo que creo un vídeo muy interesante. Os propongo qué tipo de afecciones y cómo las podréis tratar con los animales de poder. Si os puede interesar el tema, dadle por favor un like, suscribiros, dadle a la campanilla porque así siempre que YouTube publico nuevos vídeos os avisará. Compartid el contenido si pensáis de que es interesante. Buenas tardes, muchas gracias a todos los asistentes a la charla, a la presentación de la primera edición de Los Animales de Poder. Muchas gracias por estar presentes. Vamos a iniciar la presentación del taller. Aquí tenemos la primera edición del taller de los animales de poder. Bien, vamos a entrar en materia. ¿Qué os quiero compartir? Un momento, por favor. Bien, entonces. Disculpad, es que no tenía... Se me había ido. Cosas del directo, cosas del directo. Bien, entonces, aquí lo tenemos. Comparto con vosotros. Lo más importante, el secreto del éxito, no solo de este taller, sino de cualquier otro taller, de cualquier cosa que queráis hacer en vuestra vida, es primero el deseo de mejorar, ¿no? Si ya has tocado fondo y consideras que es necesario realizar cambios en tu vida, pero no sabes por dónde empezar ni tienes fuerzas para hacerlo, ¿no? Ya no te gusta tu vida, no te gusta tu entorno, quieres mejorar pero no sabes cómo. Este ya es el primer paso para tener éxito. El otro paso es el compromiso. ¿Qué nos dice el punto del compromiso? El primer paso que debes hacer es comprometerte contigo misma, contigo mismo, para realizar los cambios necesarios en tu vida para alcanzar el bienestar emocional, tu bienestar emocional. Tienes que comprometerte, tienes que ser serio, tienes que ser seria. Para poder alcanzar lo que tú quieres, tienes que comprometerte contigo misma. La intención. Es importante que fijes, en este caso, tu intención en un único objetivo. Si lo fijas en varios, la energía tuya se difumina y entonces no haces nada. Por ejemplo, en el caso del taller de los animales de poder, el tiempo que estés dedicándole, te centras a tope en ese taller, trabajas las energías benefactoras para conectarte con los animales de poder. Atención, tienes que poner tu atención. Cada vez que colorees una lámina del taller, centra tu atención en el tótem que trabajas y en su significado energético. Tienes que concentrarte en esa energía que trabajas. Acción. Otro punto importante es la acción. Al realizar el taller irás sanando heridas y emociones atrapadas a la vez que moverás energías estancadas
las cuales te impiden avanzar hacia la vida soñada. Cada lámina trata de unos temas, trata de unas características energéticas que al ir trabajándola te ayudarán a desbloquear los bloqueos que tengas. Es importante ser constante, realizar el taller tantas veces como creas necesario. Sus efectos son visibles a largo plazo. Todas las terapias que son así New Age, que son de la Gestalt, son siempre a largo plazo. No es como una pastilla que te la tomas y al cabo de 5 o 10 minutos encuentras mejor. No. Todo lo que es trabajar con las emociones, trabajar con los cuerpos energéticos, trabajar con el cuerpo físico, toda la vez lleva un tiempo. Pero no quiere decir que no se pueda combinar la medicina tradicional con estos tipos de talleres, de medicinas alternativas que te pueden ayudar mucho, como es el Reiki, la meditación o los talleres que hoy te estoy presentando. El trabajo hacia el bienestar emocional es una senda diaria, es una senda a largo plazo, es un camino de vida. Cada día lo tienes que practicar, cada día tienes que dedicarte un tiempo. Bien, entonces dejo de compartirte esta y vamos a compartirte otra. ¿Vale? El calendario. El calendario, ahora vamos a compartir el calendario. Calendario. Bien, el calendario. Los talleres se realizan. Vamos a empezar los talleres el 20 de septiembre y se acaban el 30 de diciembre. Entonces, el día 1 de noviembre es lo que sería Todos los Santos, es lo que ahora actualmente está de moda y se llama Halloween. Y vamos a hacer un taller especial para conectarnos con nuestros ancestros, para ayudarles en su evolución espiritual y para honrarlos y sacralizarlos. Para ayudarles en su evolución, darles la importancia que tienen en nuestras vidas. Piensa de que si tu familiar fallecido no hubiera estado en la tierra encarnado en tiempos anteriores, tú no estarías aquí. Por lo tanto, se le tiene que dar la importancia que tienen. El día 13 de diciembre es el último taller y hay una pequeña explicación también de despedida. Y todas aquellas personas que les interese obtener un diploma, un certificado conforme han completado los talleres, se pueden poner en contacto conmigo y les hago el certificado. Entonces, disculpad que me había dejado la luz. Ay, no me veíais. Bien, entonces, vamos a ya entrar en materia. Sí, todo va bien. Ahora vamos a pasar ya a la explicación de qué trata, qué beneficios puedes obtener a través de los animales de poder. El taller está enfocado en conseguir el bienestar emocional con los talleres de colorterapia y se sanan las energías estancadas con la ayuda de los animales de poder. ¿Qué son los animales de poder? Son energías de gran vibración, de alta vibración, ancestrales que siempre han estado en la Tierra, han acompañado al hombre desde épocas inmemoriales, ayudaban en la época de caza. Si vosotros seguís un poquito la prehistoria, veréis que en las cuevas
pintaban los animales, se cree de que ya eran los animales totémicos y esos animales les ayudaban en la caza, en la protección, en la recolección de los alimentos que necesitaban, ¿no? Estas energías, cuando entraron en lo que serían las sociedades agrícolas, las sociedades urbanas, fueron desplazándose por otras divinidades y quedaron en la memoria y en el recuerdo de las sociedades más primitivas, más ancestrales. Y nosotros pues tenemos que recuperarlas porque todavía están vigentes y están para ayudarnos. Pero siempre tenemos que conectar, sea bien con la coloroterapia o con otra forma que quieras conectar con el animal que tú te interese trabajar con él. Siempre lo tienes que hacer desde el corazón y desde la bondad, sin esperar nada a cambio y de forma humilde. Vamos a ver en qué te puede ayudar. ¿Cuáles son los males que pueden ayudar? Los males que pueden solucionar, ¿no? Nuestros males. Pues la depresión. ¿Cuánta gente, cuántos de nosotros hemos pasado alguna época con más o menos estados depresivos provocados por el estrés del trabajo, una baja autoestima, un bajo nivel de satisfacción personal? Todo esto nos lleva a una baja vibración. La baja vibración que provoca más depresión, más enfermedad, más estrés. No conocemos a nuestro niño interior. El niño interior, nosotros cuando somos, desde que nacemos, tenemos un proceso evolutivo vital y todas las edades están dentro nuestro. La niña interior o el niño interior es aquel niño, niña que es de 5 a 7 años aproximadamente y está en nuestro corazón. Mucha gente esta idea la sacaron, la teorizaron las terapeutas de la Gestalt y entonces ahora se ha expandido. Hay muchos terapeutas que trabajan la niña interior con unos métodos a veces de que no todo el mundo resuena con las mismas terapias, con las mismas técnicas. Pueden ser de que sus terapias sean muy buenas y a ti te puedan resonar, pero hay no personas de que trabajar la niña interior depende de qué formas, es muy traumático, muy angustioso, porque se remueven unas heridas muy hondas, muy profundas y es muy doloroso. Entonces, trabajando con los animales de poder, como ya veremos en el siguiente punto, es una forma de trabajar con estas energías de forma paulatina, de forma tranquila, sin estridencias y sin provocar un desazón ni un desasosiego. Entonces, ¿cuál es otro de los males de la sociedad actual? No nos amamos, no nos valoramos lo suficiente, no nos queremos. Somos inseguros, estamos desconectados con nuestro cuerpo. Aquí lo he marcado así. Estamos desconectados con nuestro cuerpo. Nosotros físicamente somos cuerpo físico y cuerpos energéticos. Todo lo que es a nivel emocional, por ejemplo, nuestro niño interior es a nivel emocional. Si a nivel emocional no podemos solucionar los problemas que se nos van planteando, se cristaliza en nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico empieza a emitirnos señales de dolores, de problemas físicos, de salud, y si nosotros estamos desconectados y no sabemos que nos está avisando nuestro cuerpo, entonces cortamos esta conexión y el cuerpo enferma hasta tener enfermedades complicadas y hasta incluso causar la muerte, porque estamos tan desconectados que no somos capaces de reconocer las señales que nos emiten nuestro cuerpo para sanar.
Cuando estamos en un nivel depresivo, de baja vibración, de baja autoestima, de no querernos, también baja el nivel de exigencia de las personas que tenemos en nuestro entorno. Eso no quiere decir de que les tengamos que exigir constantemente que hagan la comida, que limpien, que nos lleven en coche, tal. No. Eso significa de que hay unos mínimos como personas que tenemos que tener hacia nosotros mismos y hacia las personas que viven con nosotros. Que respeto, cariño, escuchar sus necesidades y en la medida posible, pues ayudarle moralmente o físicamente a esa persona. Si tú no te exiges lo suficiente, eres capaz o estás solo preparado para recoger las migajas que esa persona te quiere dar. Es decir, esa persona no eres para esa persona prioridad máxima, no te trata como te mereces. Todo el mundo merece ser querido, merece tener una vida de calidad, merece tener un trabajo digno y merece que le respeten. Todo esto es complejo de alcanzar, pero el primer paso es en nuestra autoestima. Conectándonos a los animales de poder, esto nos puede ayudar a sanar y a empezar a valorar las personas exactamente como nos quieren y a saber escoger las que nos quieren bien y las que no nos quieren tan bien. Miedo al fracaso, los miedos. El tema de los miedos es una cosa innata del ser humano. El miedo al fracaso, al que dirán, el miedo al defraudar a tu entorno, lo que esperan de ti. Hay muchos otros miedos que no he puesto aquí, pero estos son los principales, creo yo. Y lo que estábamos comentando anteriormente de que no piensas de que no mereces una vida plena. Pues sí, todos lo merecemos, porque hemos venido aquí para aprender. Desde que nacemos tenemos una serie de aprendizajes que se marcan entre los 5 y 7 años, pero a partir de que lo vamos aprendiendo, necesitamos y merecemos que nos traten de forma correcta. Bien, otro punto. ¿Qué obtenemos con el taller? ¿No? Con el taller de colorterapia trabajamos varios bloqueos emocionales que nos impiden obtener el tan ansiado bienestar emocional y tener una vida plena, alcanzar la felicidad. Para mí, una vida plena, el bienestar emocional es sinónimo de felicidad. ¿Qué aporta felicidad? Pues básicamente la felicidad es pensar, decir y hacer lo que siente nuestro corazón, sin restricciones. Entrarás, lo que te comentaba, entraremos en contacto con nuestra niña, con tu niña interior, tu niño interior, sin traumas. Aumentarás tu autoestima, aumentarás tu seguridad, aprenderás a amarte y a valorarte. Conectarás con tu esencia divina y ancestral. Descubrirás cuáles son tus miedos y cómo superarlos de una forma paulatina, tranquila y sin sobresaltos. Muy importante. Entrarás, como te comentaba, en contacto con tu esencia divina, porque todos llevamos una chispa de la divinidad y estas energías ancestrales, estos animales totémicos, nos ayudan a sacar y a entrar en contacto con nuestra parte divina. Bien, entonces, ¿en qué consiste el taller? Como ya os he avanzado anteriormente, el taller consta de 12 sesiones. Cada taller está dedicado a un animal totémico y representa una serie de energías benefactoras. Entrarás en contacto con estas energías por medio del color. La membresía la he pensado para 3 meses, ¿no? Pero después hacemos el parón de Navidad y después empezamos otra vez en enero hasta Semana Santa y de Semana Santa a junio.
La membresía va de septiembre a junio, como un año escolar, básicamente. Entonces, sí, está dividida en 3 partes. El primer cuatrimestre, para que nos entendamos, sería este taller para entrar en contacto con los animales de poder. El segundo cuatrimestre estaría dedicado a sanar con los colores. Y el tercer cuatrimestre os propongo unos colores determinados, os propongo los animales de poder, que serían las mismas láminas o otras nuevas que voy a diseñar para vosotros. Y entonces, en el tercer cuatrimestre sanaremos, potenciaremos esas energías que ya hemos trabajado en el primer cuatrimestre con los colores que os voy a proponer para potenciar la sanación. Entonces, en cada sesión encontrarás un texto que va acompañado de cada unidad, una lámina descargable que tienes que imprimir. Entonces, tienes que encontrar una pequeña meditación para conectarte con el ejercicio. Tienes que realizar una pequeña meditación. Y encontrarás también una lista de música, una lista de reproducción de Spotify dedicada, pensada para potenciar la energía de los animales de poder y que que escuches mientras vas conectándote. Puedes usar otra música que te guste, pero te propongo esta. La meditación, tenemos meditaciones en lo que sería la membresía de las meditaciones, y si no, tú puedes hacer una simple meditación para conectarte al ejercicio que vas a realizar. ¿Cómo se hace el taller? Una vez hayas decidido apuntarte, ¿cómo se hace? Este taller se hace online. Haremos un taller presencial de pocas personas, 3, 4, de forma presencial, pero las personas que estén interesadas se pueden poner en contacto conmigo y ya lo montaríamos. Tienes que hacerlo si decides hacerlo online, como te propongo en primera instancia. Lo tienes que hacer en un lugar que estés tranquilo, sin que nadie te interrumpa. Tienes que reservar, bloquear en tu agenda 1 hora, hora y media para poderte concentrar, para poderte conectar tranquilamente. Y tienes que descargarte las láminas, tienes que imprimirlas, tienes que leer el texto y preparar los colores. Si te gusta, puedes prender una barrita de incienso o una vela aromática, con mucho cuidado de que no te vayas a quemar, no vayas a quemar nada, no derrames cera encima del papel. Bueno, las mínimas medidas de seguridad. Y puedes repetir el ejercicio tantas veces como sea necesario. Entonces, ventajas, coste. Para poder acceder al taller debes de acceder a través de la membresía. Hay 3 niveles de membresía. Este año propongo la membresía de los talleres online, que es de 15 euros, que es esta. Después hay el de la membresía de las meditaciones y las Reiki a distancia. Bien, entonces, se pueden pagar una vez al mes. En concreto, vamos a hablar de los animales de poder, el taller online. Se puede pagar una única vez al año, o puedes programarlo de forma recurrente para que cada mes te vayan pasando el recibo en tu tarjeta bancaria, y tienes que decir tú cuándo quieres dejar de pagarlo. Importante. Puedes coger un mes sin compromiso y ver si te gusta el taller. Puedes apuntarte en cualquier momento. La ventaja de que sean online, de la membresía, es de que tú puede ser de que acaben el día 13 de diciembre y tú el día 20 de diciembre digas, oh, he descubierto esto y me gustaría. Pues puedes darte de alta en la membresía y están todas las clases guardadas. Entonces,
Lo importante es comprometerte contigo mismo, contigo misma. Alcanzar el bienestar emocional es posible y está a tu alcance. El primer paso hacia él es comprometerte contigo misma, contigo mismo y reservarte un día, cada día, tienes que reservarte cada día un rato para cuidarte, para hacer la actividad que te gusta. Yo siempre recomiendo estar un rato por la mañana tranquilo para meditar, para conectarte contigo, para asearte, para arreglarte. Después, por la tarde o en el momento que puedas del día, dedícate una hora para hacer tu hobby, para hacer el taller que te propongo, para hacer una nueva meditación, para pasear, para ir de compras, para hacer lo que a ti te plazca, lo que a ti te llene. Y por la tarde, importante, intentar descansar bien y dedicarte un tiempo también para desarreglarte, es decir, la higiene personal, ducharte, si te gusta ducharte por la noche, desmaquillarte, lavarte los dientes y estar a gusto y pasar tiempo de calidad con tus familiares, con tus seres queridos. Importante. Si te quieres apuntar al taller, pues lo puedes hacer a través de mi página web, moneserralboalcreations.com/membresía. Quería enseñaros, antes de acabar, quería enseñarte otro... A ver, espera. Aquí. Entonces, aquí es una herramienta que he hecho, que es gratuita, en uno de los posts que tengo sobre la depresión. He hecho lo que sería un contrato contigo mismo, contigo misma, que es el compromiso. Como te he estado comentando, es un punto muy importante para tu evolución espiritual, de crecimiento personal, de crecimiento laboral, cualquier cosa que quieras hacer en tu vida pasa por el compromiso, muy importante. Y mientras que estaba haciendo el artículo, pues recordé de la psicomagia, que es muy importante. El contrato que te propongo, que te estoy compartiendo contigo, es un ejercicio de psicomagia. No tiene más. Es rellenarlo, firmarlo y guardarlo en un sitio que lo puedas consultar tantas veces como quieras para recordarte ese contrato que tienes contigo mismo. Los contratos surgieron antiguamente, había lo que era la palabra del caballero, que la palabra dada iba a cualquier sitio y era ley. Con el tiempo se vio que esto no era del todo cierto y entonces se inventaron lo que sean los contratos. Entonces, en un ejercicio de psicomagia, como tenemos tan arraigado el tema de firmar, nuestra firma es ley, es compromiso, los contratos laborales, los contratos matrimoniales, los contratos de compra y venta, los contratos de la hipoteca, los contratos de muchas cosas, todo firmas, ¿no? Y eso es ley y es una responsabilidad. ¿Qué menos que comprometerte, firmar y que sea ley el compromiso tuyo? Por ejemplo, este es el contrato que he ideado, he diseñado para comprometerte en tu evolución. Lo podréis encontrar también en mi página web en PDF, lo podéis descargar. Y solo pues quería enseñarte esto. A ver, espera. Entonces ahora solo quería pasar a la última pantalla de agradecimiento. Ahora la compartimos.
Pues hasta aquí hemos llegado en la presentación del taller de los animales de poder, de los animales totémicos. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por haberme escuchado. Si estás viendo, que no estás viendo este vídeo en directo, que lo estás viendo a través de YouTube o lo estás escuchando a través de iVoox o de Spotify o de Google Podcast, por favor, compártelo. Es para mí muy importante que compartas. Si crees que este contenido puede ayudarte, puede ayudar a tus conocidos, por favor, compártelo. Ya veis de que todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo con mucho cariño para poder ayudar. Compartirlo, darle a like si podéis y suscribiros a el canal para que YouTube o iVoox o Spotify os avise cada vez de que vaya subiendo nuevos vídeos, nuevos audios. Y hasta aquí, pues muchas gracias. Os deseo mucha salud, mucha abundancia y mucha prosperidad. Namaste. Gracias. Hasta la próxima.